Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias de verdad por recibirme con tanto gozo. De verdad que me siento muy, con el corazón muy caliente en el buen sentido de la palabra al estar aquí. Y de verdad que es un placer, querido amigo Esdras, tantos años que tenemos ya compartiendo y ver ahora la oportunidad que se nos da aquí de compartir la palabra en tu iglesia, pero aunque es la primera vez que predico aquí, es una iglesia que siempre ha estado en mi corazón de hace años y que hemos orado por ustedes. Y como yo decía hace un rato, que no soy yo también en el micrófono, cuando Rob y Gabriela se fueron de aquí, se fueron solteros y ahora están aquí casados. O sea que es una buena señal. Y hermanos, en la providencia de Dios, parte de lo que me movió las cosas para yo venir para acá era que yo tengo dos hijas adultas ya. Así como ustedes me ven, yo tengo 26 años de casado y venían por el aeropuerto de Punta Cana y resulta que el avión las dejó. O sea que no van a venir ya, pero como quiera estamos aquí porque estaba el compromiso de aprovechar para predicar la palabra de Dios. Lo importante es que ellas están bien, o sea que vendrán en otro día vendrán en ese sentido. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Estaré usando la Nueva Biblia de las Américas. Si usted usa alguna otra versión, es casi idéntico. O sea que tenga pendiente si ve alguna palabrita diferente. No es nada del otro mundo. Romanos 5:1 dice: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oremos. Padre, yo te pido, Señor, de corazón, que tú vengas y estés presente en este lugar a través de la predicación de tu palabra ahora. Tú has estado presente en las alabanzas, en el tiempo de la cena, pero ahora te pedimos, Señor, que tú vengas y nos visites de una manera especial, Señor. Padre, que tú abras el corazón de tu pueblo, de todos los que están aquí, Señor, sin excepción, para que tú traigas edificación, ánimo, consuelo, amonestación y en algunos casos salvación, Señor. Padre, que no sea yo, sino tu palabra la que sea expuesta y tu espíritu la use para transformar los corazones. Haz tú esa obra, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las doctrinas bíblicas que reviste una importancia crítica es la doctrina de la justificación por la fe. Esa doctrina enseña que Dios nos declara justos, no por nada bueno que hayamos hecho, sino por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tenemos fe en Jesucristo, su obra es puesta a nuestra cuenta. Es decir, su vida es como si Dios de repente hiciera un cambio y cuando te ve a ti, lo que ve la vida de Jesucristo. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Perfecta, justa, ¿verdad? Entonces nos ve a nosotros como si estuviera viendo a Jesucristo. Y Él entonces carga sobre sí los pecados de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Pablo enseña. Ese es el corazón del Evangelio en su aplicación. Romanos 1, 16 al 18. Y el apóstol proclama la necesidad que tiene todo hombre de escuchar y de creer en este Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario creer en el Evangelio? Porque todos los hombres somos culpables de haber violado la ley de Dios, independientemente de nuestro trasfondo, independientemente de que seamos moralistas
o que seamos personas que hayamos transgredido pecados que son mal vistos por la sociedad. Y como todo hombre es culpable por su pecado, la solución a nuestro problema no descansa en nosotros, sino que descansa fuera de nosotros, descansa en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Tan importante es esta doctrina que Martín Lutero dijo en una ocasión, que si el artículo de la justificación se perdiera alguna vez, entonces toda la doctrina cristiana verdadera se perdería. Somos justificados solo por la fe. Solo por la fe. Pero dicha justificación por la fe no es algo que queda sin fruto, sino que, como dice John Stott, trae felices consecuencias. O sea, somos justificados por la fe sola, pero es una fe que no viene sola, sino que es una fe que produce resultados, que trae felices consecuencias. Eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Las felices consecuencias de la justificación. Y vamos a ver 6 felices consecuencias que tenemos los cristianos de ser justificados según el texto, y viéndolo en el texto que acabamos de leer. Y la primera feliz consecuencia, hermanos, es que la justificación por la fe nos trae, dice el texto, paz con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es decir, hermano, que esa es la primera consecuencia. Tenemos paz con Dios. ¿Y por qué dice que tenemos paz con Dios? Porque antes de venir a Cristo, estábamos en guerra contra Dios. En guerra contra Dios. Y tú dirás, pero ¿cómo en guerra? Pero yo nunca peleé con Dios. Sí, tú estabas en guerra contra Dios, aunque no peleara. Porque es que nacemos pecadores, dice la palabra. David dijo en el Salmo 51:5, he aquí, yo nací en iniquidad y pecador me concibió mi madre. O sea, yo era pecador desde que nací, desde que fui concebido. Nací enemigo de Dios. Nací con una naturaleza dañada por el pecado. Pero Cristo Jesús con su obra trajo la reconciliación. Y por eso la primera feliz consecuencia es que justificados por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no has sido justificado por la fe en esta mañana, mi amigo, tú tienes que verte como un enemigo de Dios. Aunque tengas un estilo de vida pulcro, aunque tú nunca hayas roto un vaso, independientemente de tu estilo de vida sea bueno o sea malo, todo hombre que está sin Cristo, repito, es enemigo de Dios. Y no solamente que es enemigo de Dios, sino que Dios es tu enemigo por causa de tus pecados. Porque Dios aborrece el pecado. Y en ese sentido, si tú eres pecador, ¿qué sucede? Que la ira de Dios está sobre ti. Pero ese mismo Dios contra el cual tú estás en guerra, y has estado en guerra toda tu vida, también te ofrece la paz en esta mañana. Pero en los términos de Él, no en los términos tuyos. ¿Qué pasa cuando hay dos países en guerra? Que comienzan a negociar, ¿verdad? Hay que negociar la paz. Entonces uno pone su término, otro pone lo suyo. Ah, no, aquí es unilateral, hermanos. Aquí es, solamente valen los términos de Dios. Y bajo los términos de Dios, tú puedes tener la paz con Él. Porque Dios, ese mismo Dios que está airado contra ti, también te muestra su amor al concederte que tú hoy, en este día, estés escuchando que hay salvación en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Qué más amor más grande que ese? Hay salvación en Jesucristo. Y solo por medio del camino de Cristo encontrarás la paz con Dios. De modo que la primera feliz consecuencia, hermanos, de haber sido justificado por la fe es que tenemos paz para con Dios. La segunda es que la justificación nos da, dice el texto, entrada a la gracia. Versículo 2, en su primera parte dice, del capítulo 5 de Romanos, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmados. Yo quiero que ustedes vean cada cosa en el texto, porque es la palabra de Dios que yo quiero predicar. Hermanos, en el mundo, como decía hace un rato, cuando hay naciones en guerra, las guerras cesan cuando se comienzan a hablar de conversaciones de paz. Y se han celebrado muchos tratados de paz en el mundo, ¿no es así? Ahora,
¿Qué pasa con muchos de esos tratados de paz que vemos que se hacen en el mundo? Que es un tratado de paz que lo que implica es meramente un cese de las hostilidades. Es decir, ya no vamos a seguir peleando, pero tú te quedas de aquel lado y yo me quedo de este lado. No cruce esta línea de la frontera, porque si la cruza, ¿qué va a pasar? Se cae el tratado, va a haber de nuevo problemas. Y eso lo vemos, hermano, en la historia de Estados Unidos, como en el siglo XIX vino la guerra de secesión entre los estados del norte y estados del sur. Duró 4 años por diferentes temas, incluyendo el de la esclavitud. Y en el 65 termina la guerra. Pero las tensiones terminaron en ese momento. No, no terminaron. Todavía al día de hoy hay tensiones. Todavía al día de hoy. Pero la paz de la que habla Romanos 5 es mucho más que un mero cese de hostilidades. La justificación no nos puso a nosotros en una especie de tensa paz, equivalente a una guerra fría. O sea, ya no estamos en guerra, pero cuidado. No, no, hermanos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando se aplicó sobre nosotros esa obra de Cristo, Cristo logró que por medio de esa fe, entrada por la fe a esta gracia en la cual ahora estamos firmes. O sea, no solamente que hubo paz, sino que Cristo dice, ven y reúnete conmigo y únete a mí. Estemos juntos ahora. Es decir, que no solamente estamos en paz con Dios, sino que ahora tenemos acceso a Dios mismo de una manera favorable. No solamente una suspensión de la guerra, sino que Dios te dice, ven conmigo ahora. Ven conmigo para yo bendecirte. Por eso dice que es gracia. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por qué gracia? Dice Douglas Moo, un comentarista, la gratuita generosidad de Dios no se detiene cuando nos convertimos en cristianos. Mira, ya yo te salvé, pero no me brome mucho ahora. No, sigue siendo derramada sobre nosotros, de modo que puede decirse que vivimos en un estado constante de gracia. O sea, cada día, hermanos, estamos de pie y somos lo que somos y tenemos el favor de Dios porque su gracia cada día sobreabunda. ¿Cuánto tiempo usted tiene de convertido? 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 15 años. Yo tengo de convertido, no le voy a decir la edad, pero yo voy a cumplir 40 años de convertido. Yo me convertí casi en el vientre de mi madre, por decirlo así. No, estaba más grandecita. ¿Y por qué Dios me salvó? A los 12 años. Bueno, ahí ya le di una mañana cumplo años. ¿Por qué Dios me salvó? Por su gracia. Porque yo era pecador. Y Dios me salvó por su gracia. Pero si tengo 40 años, voy a cumplir 40 años de convertido, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántos días tiene 40 años? Mira, yo no sé, muchísimos días. Óigame, eso es gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Gracias a Dios. Porque si un día no tuviera esa gracia, hermano, yo no estuviera aquí. Yo estuviera perdido, estuviera en el mundo. Pero soy lo que soy, eres lo que eres, somos lo que somos por la gracia de Dios. Porque día a día Dios te da su favor inmerecido. Te da entrada por la fe a esa gracia. El que ahora era nuestro enemigo, ahora nos da entrada a su especial a su esfera especial de dominio, perdón. Y el trato que recibimos, un trato de gracia. Nos da cada día favores sin merecerlo. Hay gente que dice, wow, yo era un pecador, pero ahora soy cristiano. Como que, bueno, ahora sí Dios va a tomar en cuenta mi justicia. No, no. Porque como cristianos seguimos pecando, ¿o no? ¿Y cuáles son peores? ¿Los pecados que uno comete de inconverso o los que comete como creyente? Como creyente, porque tú estás pecando con la luz y el conocimiento y teniendo a Cristo y como quiera sigue pecando. Pero la gracia sigue siendo mayor. La gracia sigue siendo mayor.
y tenemos acceso constante a favores inmerecidos. No es que fuimos salvos por la gracia y ahora es por obra en la vida cristiana. No, no. Hermanos, de principio al fin, cada día, cada segundo lo vivimos por la gracia de Dios. Cada cosa que Dios te ha dado para tu bien no ha sido por tu buen comportamiento, sino por su misericordia para contigo. Y en esa gracia, mis hermanos, estamos firmes. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca dejará de tratarnos con gracia. Por eso dice Pablo, entramos por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. De modo que, ¿cuál es la primera consecuencia? Tenemos paz para con Dios. La segunda consecuencia, tenemos entrada por la fe a esta gracia. La tercera consecuencia feliz, esa justificación nos da esperanza en la gloria de Dios. Versículo 2, segunda parte, y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriarnos, como denotan algunos comentaristas, se refiere a una palabra que tal vez no se usa tanto en nuestro contexto, pero es como una exultación confiada. Es decir, es un sentido especial de alegría y de gozo. Y en el caso de la palabra esperanza, no es como se usa alguna vez en español, como, bueno, yo espero que eso suceda. No, es algo ciertísimo, algo seguro. Podemos gozarnos con intensidad, hermanos, con la seguridad de ¿qué? De que veremos la gloria de Dios. Eso es seguro. Es una gloria, hermanos, que todos los cristianos disfrutan parcialmente cuando parten a la presencia del Señor. Que dice que sus almas van a Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero que será mucho más glorioso cuando llegue aquel día donde nuestros cuerpos mortales serán levantados de la tumba. Los que estemos vivos seremos arrebatados y todos seremos transformados para poder gozar de esa gloria de Dios. Tim Keller resume estas tres consecuencias que hemos visto hasta ahora: la paz con Dios, el acceso a Dios y la esperanza de la gloria, diciendo lo siguiente: date cuenta de que estos tres beneficios de la justificación son los tres tiempos verbales de nuestra salvación. En Cristo hemos sido libertados de nuestro pecado pasado. En el presente somos libres para disfrutar de una relación personal con el Señor. Y un día en el futuro, con toda certeza, experimentaremos la libertad de vivir la vida en la presencia plena y asombrosa de la gloria de Dios. Fin de la cita. Ahora, cualquiera, hermano, puede pensar que solo es posible gloriarnos de la gloria futura, pero, eso cuando venga el futuro, pero aquí lo que quedan son tribulaciones. Entonces, ok, yo me gozo de lo que vendrá, pero mientras tanto sufro con lo que está en el presente. Sin embargo, la cuarta consecuencia feliz de la justificación por la fe es que esa justificación nos fortalece en medio de las tribulaciones. Nos fortalece en medio de las tribulaciones. Nos podemos gozar ahora en medio de nuestras tribulaciones. Y hermanos, esto no es un llamado a mirar el dolor como si fuera algo bueno en sí mismo, ni tampoco es una prohibición a sentirnos tristes cuando algo sale mal. Pero podemos gozarnos por lo que esas tribulaciones producen en nuestras vidas. Dice el versículo 3, y no solo esto, o sea, no solamente nos gloriamos de la gloria que vendrá, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Algunas Biblias traducen, algunas versiones, traducen la palabra paciencia como perseverancia. Y esto significa, hermanos, que la persona se mantiene haciendo lo correcto en medio del sufrimiento. O sea, no es de que, ¿cómo tú estás sufriendo aquí, tratando de tener paciencia con esto? Bueno, esa es una paciencia medio impaciente, ¿verdad? Pero aquí lo que está hablando de perseverancia. Hermanos, hay personas que cuando les llegan las aflicciones, las tribulaciones y las pruebas se vuelven peores. Se llenan de amargura. ¿Por qué a mí? Se llenan de odio. Yo quisiera resentimiento. Se hacen insensibles. O sea, hay personas que cuando les llegan las aflicciones lo hacen peores, se ponen peores.
Pero esta que está aquí, esta descripción de este pasaje, de este cristiano, nos dice que esta tribulación lo que hace es que lo fortalece y lo hace un mejor cristiano para la gloria de Dios. Por eso la paciencia y perseverancia dice, produce un carácter probado. En la Reina Valera, algunos tienen la Reina Valera aquí. ¿Cómo dice? La paciencia produce ¿qué? Prueba. Yo recuerdo cuando yo me convertí, hace ya, ¿verdad? Ya yo le dije hace cuánto tiempo, que yo estaba en una iglesia sentado y el pastor que estaba predicando en esa iglesia dice, o el predicador dice, hermanos, yo les voy a dar un consejo, no le pidan a Dios paciencia, porque si le pide paciencia te va a mandar ¿qué? Prueba. Mejor no pida paciencia. Ustedes oyeron eso, ¿verdad? Bueno, parece que yo no fui el único entonces. Yo le voy a decir algo por si acaso usted todavía cree que eso es verdad. Es una mentira del diablo, como dicen. Ese consejo parte de un entendimiento defectuoso de la soberanía de Dios. Eso es lo primero. Como si nuestras vidas van a venir más o menos pruebas, dependiendo de si le pedimos más o menos paciencia. O sea, así es que funciona la cosa. No, hermano, Dios es soberano y Dios va a mandar pruebas a tu vida. Tú le pidas paciencia o no se la pidas. Porque Dios es soberano y Dios va a hacer sus platos para con nosotros. Mejor pídele paciencia, porque la prueba como quiera va a venir. Como quiera va a venir. No es que si yo no le pido, entonces Dios no, hermanos, Dios tiene contado todo lo que pasa en tu vida. La soberanía de Dios es absoluta. Salmo 115, Dios está haciendo todo lo que hace, todo lo que quiere lo hace. Y debemos de recordar esa verdad. Dios es soberano. Eso no tiene que ver con que si le pediste o no le pediste más, si hiciste esto, aquello. Dios es soberano. Pídele paciencia para que te ayude, para que eso te ayude en medio de las pruebas. Por otro lado, nos pensamos que la traducción más correcta es, como dice la Biblia de las Américas, es carácter probado. O sea, la paciencia o la perseverancia produce un carácter probado. Es decir, es una persona que se ha fortalecido su carácter en medio de la prueba, lo que estábamos diciendo ahorita. No siempre los sufrimientos llevan a esto. Como decíamos, hay personas cuyas aflicciones lo que hacen es alejarlo de Dios. Pero un creyente que persevera en el sufrimiento, crece espiritualmente y aprende a depender más de su Señor. Por eso alguien decía, ¿tú quieres ver un cristiano maduro? Observa, piensa, un cristiano maduro en tu vida. Es un cristiano maduro. Ese es un hombre, una mujer que ha tenido tribulaciones, que ha pasado por muchas pruebas, pero esas tribulaciones lo han llevado a tener un carácter probado. Lo han hecho más semejante al carácter de Jesucristo. Y ese carácter probado, dice el texto, produce esperanza. ¿Te acuerdan? En el versículo 2 ya hablamos de esperanza, vuelve y la repite. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas, es muy fácil tú, estoy pensando en el cielo y eso fortalece mi fe y qué bueno, fortalece mi carácter. Pero ¿y cuando vienen las tribulaciones? No, en medio de las tribulaciones, Dios me da ese carácter probado y también eso fortalece todavía más mi esperanza. Dice Pablo en el versículo 5a que la esperanza, que el carácter probado produce esperanza y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? ¿Por qué no desilusiona esa esperanza? Porque descansa en la hermosa verdad de que el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo nos fue dado. Hermano, aquí no está hablando de que nuestro amor a Dios, aquí el amor, no es nuestro amor a Dios, es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Y qué dice? Que esa esperanza no se ilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado. O sea, ha caído en ti, ese aguacero del amor de Dios ha venido sobre tu vida. La realidad, hermanos, del amor de Dios para con nosotros hablará a nuestros corazones. Aquí se habla de algo experimental. Aquí se habla de algo que se siente. De una forma u otra, tú vas a sentir el amor de Dios en tu vida, aún en medio de la tribulación.
Y hermanos, vamos a saber que el amor de Dios es verdad. Óyeme, eso está ahí. Y ese sentimiento, hermanos, lo produce el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque cuando vienen esas pruebas y tú no sabes qué hacer, ¿y tú qué haces? Tú clamas al Señor, clamas a Cristo, te refugias en el Señor y ves al Señor a tu rescate. ¿Qué sucede, hermanos? Que eso te hace un mejor cristiano para la gloria de Dios. Y hermanos, no puede ser de otra manera. Porque el Evangelio mismo es la más grande evidencia de ese sentido del amor de Dios. Dice el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En otra palabra, como bien apunta John Piper, ese amor experimental de Dios que es producido en nuestros corazones de una manera subjetiva, porque es algo que yo lo siento, pero aunque es algo que yo lo siento, descansa sobre una verdad objetiva de que Cristo murió por nosotros siendo impíos. Pablo dice que Dios demostró su amor estando nosotros en la peor condición posible, en la situación más desventajosa. Él no nos amó cuando estábamos en nuestro mejor momento espiritual. Oye, qué buen cristiano, déjame amarlo más. Oye, qué buena persona, déjame salvarlo, porque yo veo que él es bien. Déjame. No, hermanos. Él nos amó en nuestro peor momento. Dice el texto, cuando aún éramos débiles. Cuando éramos impíos. Y dice el versículo 7, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, eso es algo que se sabe, pero también es algo que se siente. ¿Ustedes han visto, hermanos? A veces yo oigo creyentes hablando de, no, bueno, mi iglesia es más de conocimiento, es de estudiar la palabra. Ah, bueno, la mía es más de sentimiento, la mía es sentir ese gozo y ese amor y esa paz. Entonces, ¿cuál elijo? ¿La que es más por las verdades objetivas o en la que se siente más? Si tú me das a elegir a mí, ¿tú sabes cuál yo elegiría? Yo. La 2. La 2. Porque, hermano, yo quiero algo que sea objetivamente verdad, pero que yo lo sienta en mi corazón. No hay por qué elegir. No hay por qué elegir. Hay que tener conocimiento y hay que tener fuego. Y, hermanos, eso debe de demostrarse en tu vida cristiana, en la forma que predica, en la forma que tú haces las cosas. Por eso Martin Lloyd-Jones decía, cuando le pidieron una definición de predicación, ¿qué es predicación? Martin Lloyd-Jones decía, un predicador, murió hace varias décadas, él decía, la predicación es la teología en llamas. Teología. Dios, sus atributos, la doctrina del hombre, Cristo, segunda vez, todo. Pero cogiendo candela. Porque nuestro Dios no es menor que eso. Él es digno de todas esas cosas. Nuestra verdad objetiva, hermanos, se siente subjetivamente. Y yo no sé, hermanos, en esta mañana, por qué tipo de aflicción tú estás pasando ahora. Yo estoy seguro que la mayoría aquí están pasando por pruebas difíciles de salud, económicas, relacionales. Yo no sé qué tipo de aflicción tú estás pasando. Pero mi hermano, si tú estás en Cristo, si tú has sido justificado por la fe, recuerda, hermano, esta verdad sencilla, pero que hace falta a veces que se te lo diga. Hermanos, hermana, Dios te ama. Dios te ama. Y te ama, óigame bien, con todo su corazón. Si yo le digo a mi esposa que yo la amo con todo mi corazón, bueno, eso es mucho, pero mi corazón es chiquito y es débil. Pero si Dios te dice a ti que te ama con todo su corazón, hermano, eso es algo que no se puede medir. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo.
En tus fracasos, mi hermano, recuerda que Dios te ama. Dime, yo hago esto y fracaso. En tus fracasos Dios te ama. En tus problemas matrimoniales o familiares, recuerda que Dios te ama. En tu soltería, si eres soltero, Dios te ama. Cuando te sientas completamente solo y piensas que no hay ya nada más que hacer y te sientas como a veces uno se siente, que yo, oye, quisiera irme de este mundo. Dios te dice que te ha amado, te sigue amando y lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Y cuando venga el desánimo y tú sientas que vas a caer, mi hermano, haz un alto en el camino si es necesario, busca un lugar apartado si puedes, apaga cualquier conexión de internet y recuerda palabras como la que Dios le dijo a su pueblo como en Sofonías 3:16, como que dice: aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos, el Señor tu Dios, aún en medio de tus aflicciones, de tu fracaso, de tus problemas, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, y se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Es un amor tan grande que dice que guardará silencio. Es un amor tan grande que dice que cantará sobre ti con cánticos de júbilo. Y Dios quiere, hermano, que tú sepas esto. Pero Dios quiere que tú sientas esto, no importando tus circunstancias, porque ese amor experimental y subjetivo descansa en un amor concreto y objetivo. Pídele a Dios que te dé cada vez más hambre y sed de conocer mejor las verdades de su palabra y que el Espíritu Santo impacte tus emociones en la medida que tú conozcas a Dios más y más y más. Hermanos, definitivamente que entender correctamente la justificación por la fe tiene muchos beneficios, ¿verdad? Dice Tim Keller, el sufrimiento no disminuye los beneficios de la justificación, más bien los aumenta. Dicho de otra manera, si enfrentas el sufrimiento con una clara comprensión de la justificación solo por gracia, tu gozo se va a profundizar con esta gracia. Pero hermanos, la justificación por la fe no solamente trae paz con Dios, no solamente nos da acceso a Dios constante, no solamente nos da esperanza en la gloria de Dios, no solamente fortalece en medio de las tribulaciones, sino que en quinto lugar, otra feliz consecuencia es que la justificación nos salva de la ira final de Dios. Nos salva de la ira final de Dios. Y hermanos, es importante señalar aquí que el término salvación en las Escrituras, incluyendo en el libro de Romanos, tiene diferentes acepciones. Porque a veces cuando pensamos en salvación, pensamos en algo presente. Tú eres cristiano, sí, el Señor me salvó. Y eso es correcto. Pero también la salvación tiene un aspecto futuro. A veces se habla de salvación como lo que va a pasar en el futuro. Hay una salvación presente cuando somos justificados, pero hay una salvación escatológica, una salvación futura, que es cuando vamos a ser en aquel día librados de la ira final de Dios, que será derramada sobre el mundo cuando Jesucristo vuelva. Y el apóstol describe esa ira de Dios de una forma bien sobria y solemne. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Y qué va a pasar con el que recibe esa ira y no se arrepiente, el que está bajo la ira de Dios? Que le va a venir entonces una ira futura, Romanos 2:8. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, le vendrá ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero Pablo dice que es diferente en el caso del que ha sido justificado por la fe. Y él pasa a dar dos declaraciones que son paralelas. El versículo 9 y el versículo 10 son paralelas. Es decir, está diciendo lo mismo pero con palabras un poco distintas. Dice en el 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Seremos salvos en aquel día.
Si fuimos ahora justificados con la sangre de Cristo cuando éramos débiles y pecadores, ¿cuánto más nos salvará de esa ira futura? Ahora que estamos en paz con Dios y hemos sido reconciliados. Y luego repite la misma idea de forma diferente, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, mucho más siendo reconciliados seremos salvos. Ustedes ven, hermanos, porque es que yo creo, y espero que crean, pero si no lo creen, espero que un día lo crean, que al final la salvación no se puede perder. Porque si Dios hizo lo que hizo al día de hoy, ¿qué está diciendo Pablo? Eso es una garantía. Mucho más cuando lleguemos a aquel día. Porque no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. La salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque está en la mano de Dios. Ahora, si tuvieran en la mano de nosotros, mira, ahí se perdería 500 veces. Se perdería no sé cuántas veces. Pero está en la mano de Dios. Está en la mano de Dios. Y descansa en lo que Cristo hizo en la cruz. Y ya Él pagó por esos pecados. Y si pagó, pagó. O sea, si tú le debías $1.000.000 a alguien, yo te digo, mira, no te preocupes, fulano, ¿cuánto es 1.000.000? Ten el 1.000.000. Es un ejemplo, tú sabes, no. Pero ten el 1.000.000. No, para que no vayan ahora a buscar el 1.000.000. Pero si yo se lo pago, Él puede cobrártelo a ti. No, pero que tú no es que tú mereces que yo te lo cobre como quieras. No es si merece o no merece. Es que se pagó. Cristo pagó por nuestros pecados. Ya Él sufrió en la cruz lo que nosotros merecíamos. Por eso es que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y nada ni nadie nos separará de esa paz de Dios por medio de Cristo. Mi hermano, no te acostumbres a oír estas verdades. Pídele al Señor que te conceda escuchar estas verdades con un nuevo frescor, si es que tú las has oído antes, para que produzca en ti pasión y celo santo. Y si tú estás en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has nacido de nuevo, tú estás ahora bajo la ira de Dios. Y algún día experimentarás esa ira futura. ¿Y por qué no has experimentado todavía? Por la paciencia de Dios, Romanos 2:4. Es la paciencia de Dios, pero algún día llegará. Porque la ira de Dios, hermanos, es como el cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer? Que va cogiendo fuerza, ¿verdad? Se va acumulando. Así es la ira de Dios, cada día acumulándose. Tal vez, como pasa con el cáncer, tú al principio no lo sientes. Tú te sientes bien. Y a veces, como pasa con muchas personas, se da cuenta cuando ya le ha hecho metástasis en su cuerpo. Así sucede, hermanos, en el término espiritual. Aunque tú no lo sientas, amigo, la ira de Dios está acumulándose. Y si mueres sin Cristo, entonces ya no habrá esperanza. Pero hay una buena noticia. Y es que si tú estás escuchando lo que yo estoy diciendo, eso es que tú estás vivo. Y si hay vida, ¿hay qué? Esperanza. Hay esperanza para ti. Óyeme, hay una cura para ese cáncer. Hay una cura para tu enfermedad. Huye de la ira venidera. No dejes que el engaño del pecado siga endureciendo tu corazón. No dejes que el amor por las cosas de este mundo te hunda en el castigo del infierno. Porque, óyeme bien, mi amigo, en aquel día no importará cuántos títulos tú hayas tenido. No importará cuántos bienes acumulaste, sea mucho, sea poquito. No importará cuántos amigos tuviste, sean reales o virtuales. No importará a cuántos países visitaste. No importará cuánto placer obtuviste. Cuántas mujeres tuviste, cuántos hombres tuviste. Cuánta fama tuviste. En aquel día no va a importar absolutamente nada de eso. Allí estarás tú delante de Dios como tu juez. Y nadie abogará por ti cuando escuches esa terrible sentencia de condenación. Pero si vienes a Cristo en este momento, yo te lo aseguro por el testimonio de la palabra de Dios, que cuando llegue ese día, tus pecados van a estar ahí, pero va a haber alguien que va a abogar por ti.
Porque Jesucristo mismo se levantará como tu abogado defensor. Y mi amigo, Jesucristo como abogado nunca ha perdido ni perderá ningún caso. Todo lo gana, todo lo ganará. Es el mejor de los abogados. Él te defenderá en ese día. Él mostrará las marcas de su cuerpo. Él mostrará que su sacrificio y su sangre derramada lavó todos tus pecados. No importa lo grande que haya sido. Porque hay gente que piensa, pastor, pero que yo estoy leyendo un chintal de esto. Si usted supiera lo que yo he hecho. Mira, a mí no importa lo que haya hecho. No importa lo grande que sea. Si te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo en esta hora, yo te aseguro, como dice Isaías 1:18, que si tus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Limpiecito. Va a ser la vida de Cristo en ti. Por eso, ven a Cristo ahora. Porque tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida. Tú no sabes si mañana será demasiado tarde. Y en sexto y último lugar, no quiero pasarme del tiempo, pero si me paso total, yo me paso y me voy de aquí, se queda el pastor aquí. Es más, yo voy a tomar un poco de agua más aprovechado. No va a dar. Y sexto y último lugar, la última consecuencia es que la justificación nos lleva a gloriarnos en Dios. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y hermano, usted hace una vez que Pablo usa esa palabra y no solo esto, esta expresión, para concluir el tema con una declaración que es como un clímax de todo lo que ha dicho hasta ahora. No solo nos regocijaremos de forma especial al saber que nos espera la gloria de Dios en el futuro, como ya habíamos visto antes, sino que ahora en el presente podemos regocijarnos en Dios mismo. Es decir, no hay que esperar el futuro, no hay que mirar el futuro solamente, sino que ahora yo puedo disfrutar y gloriarme en Dios. Y Pablo nos dice que es en Dios que debemos de hacerlo. Y debemos hacerlo en Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Porque hermanos, esto es a través de Cristo. Fuera de Cristo no podemos tener una relación con Dios. El que honra a Cristo, honra al Padre. Esto no es un asunto de, lo importante es que todos busquemos de Dios. Es en Dios, pero por medio de Cristo. Adoramos a un Dios exclusivo, ya que Él solo recibe la gloria que le demos si la hacemos por medio de Jesucristo. Y cuando somos justificados por la fe, podemos gloriarnos en Dios por medio de Jesucristo. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. ¿Y cuál es ese resplandor del Evangelio? Dice la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y dice el versículo 6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿Recuerdan? Génesis 1:1. Sea la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Pero dice, en la faz de Jesucristo. Y por eso es que de repente tú estabas ciego, de repente tú no querías saber de Dios, tú no querías saber del Evangelio, de repente tú o estabas apático o estabas indiferente y de repente algo cambió. Algo cambió. Y hermanos, amigos, este cambio es diferente en cada quien, porque hay personas que piensan en su conversión, wow, que se acuerdan el día, la hora, el minuto y el segundo. ¿No es así? Yo recuerdo muy bien cuando pasó. Hay gente que ni se acuerda cuando pasó. Pero lo importante fue que pasó. Hay conversiones que son dramáticas. Yo he oído, ¿verdad? Estaba en un puente, me iba a tirar y apareció alguien. No te tires. Cristo murió por tu pecado. Y de repente se cae, entendí. Wow, eso es dramático. Hay historias de conversiones que son tan aburridas. Yo recuerdo cuando yo leí la autobiografía de C.S. Lewis. Wow, qué interesante era. Él habla de cómo nació un hogar
donde cristiano, cómo después se apartó, se fue a la guerra mundial, se hizo ateo, creo que primero gnóstico, después ateo, y todo lo que pasó, y después que pasó el tiempo, comenzó de nuevo a tener cierta inquietud, y de repente comenzó de nuevo a creer en Dios, y de repente comenzó a leer de nuevo la Biblia. Pero interesantísimo, hermano. Yo estaba oyendo, wow, pero yo imagino que la conversión de este hombre tiene que ser una cosa espectacular. Yo estoy esperando, ¿no? Y cuando llego ya al último capítulo, bueno, por fin, ¿cómo fue la cosa? Y de repente el capítulo está avanzando, avanzando y no dice nada. Y ya al final del capítulo, yo creo que en la última página dice que entonces él salió un día de su casa. Él no puede decir en qué momento pasó todo, pero salió de su casa y caminó al zoológico, sintió un gozo y ahí se terminó. En serio. Caminó al zoológico, sintió un gozo. Hay historias que son espectaculares, hay otras que son aburridas. Hermanos, para Dios son todas gloriosas. Porque ya sea que luzca de una forma o de otra, al final, hermanos, fue el poder de Dios en nosotros. Que dijo, fulano, sea la luz. Y comenzaste a ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Satanás quitó el velo y pudiste ver la gloria del Señor. Porque cuando contemplamos en el Evangelio la gloria de Dios, esa gloria de Cristo es la imagen de Dios. Contemplar a Cristo es contemplar a Dios. De modo, mi hermano, que mirar, meditar y contemplar por la fe de Jesucristo te llevará a ese sentimiento, esa sensación de la gloria de Dios. Hermanos, yo quiero concluir con lo siguiente en esta mañana. Yo le oro al Señor que Él use esta palabra en esta ocasión para esta iglesia, ahora que estamos precisamente comenzando el año. Oye, una buena oportunidad, ¿verdad?, para escuchar un mensaje así. Hermanos, ¿qué nos espera el 2025? Mi hermano, nosotros no somos profetas, pero nosotros sí sabemos por la palabra que nos esperarán tribulaciones, aflicciones, muy posiblemente bendiciones también. Pero lo importante, hermano, es que cada uno de los que estemos aquí corramos con paciencia la carrera hacia la Canaán celestial. Que uno ha visto, hermano, a lo largo de los años, y más si uno tiene casi 40 años, ¿verdad? Uno ha visto que muchos se han apartado del camino. Y qué triste es eso, ¿verdad? Pero otros han terminado la carrera. En el libro del Progreso del Peregrino, nosotros tenemos la escena casi final. Los que no lo saben, el Progreso del Peregrino habla de la vida cristiana en forma alegórica. Los pecados y las virtudes son personajes. El Señor envidia, el Señor lujuria, la señora esperanza, etc. Y Cristiano sale de la ciudad de la destrucción camino a la Canaán celestial. Y es un libro interesantísimo. Si usted no lo ha leído, yo no le voy a decir que usted está en pecado, pero trate de leerlo. Trate de leerlo. O escucharlo, también está en audio. Él anda con un compañero que se llama Fiel, pero a Fiel lo matan en el camino, como pasa con muchos cristianos. Y se encuentra después con otro amigo que se llama Esperanza. Y hermano, esa gente pasa de todo, de todo. O sea, es una cosa increíble. Y uno ve su propia vida reflejada ahí. Y después de muchas cosas, hermano, que habría que leer el libro para entenderlo, muchas dificultades, resulta que finalmente ellos llegan y ven hacia lo lejos algo que brilla y le dice que esa es la ciudad celestial. La ciudad celestial. Pero resulta que había que pasar un río primero para llegar a esa ciudad. Y ese río se llamaba el río de la muerte. ¿Usted está entendiendo, verdad? Y Bunyan cuenta lo siguiente. Entre los peregrinos y la puerta de la ciudad celestial había un río, pero que no existía ningún puente para poder cruzarlo. No había puente para cruzarlo. Y que era muy profundo. Y los peregrinos entonces se asustaron mucho. Pero los hombres que lo acompañaban le dijeron, tienen que cruzar o no van a poder llegar a la puerta, no van a poder llegar a la Canaán celestial. Pero no hay otro camino, le dijeron. Mira, sí, pero solamente se le dio a dos personas ese otro camino, que fue a Enoc y Elías. Recuerden que Dios se lo llevó. Así es bueno. Pero después no se le permitirá a nadie más hasta que suene la trompeta final. Entonces le preguntaron a los hombres que si el agua tenía la misma profundidad en todas las partes. Y le dijeron que no.
y que ellos iban a encontrar el agua más o menos profunda, dependiendo de la fe que tuvieran en el rey del país a donde iban a cruzar, pero que nadie lo iba a poder ayudar en este caso. Ellos entonces se decidieron a entrar en el agua, pero apenas lo habían hecho, Cristiano comenzó a hundirse. Y en medio de su angustia comenzó a clamar a su buen amigo Esperanza: me anego en las aguas profundas, todas sus ondas y sus olas pasan sobre mí. Ten buen ánimo, hermano, le respondió Esperanza, yo siento el fondo y es bueno. Ay, amigo mío, le dice Cristiano, los dolores de la muerte me han rodeado y no voy a poder ver la tierra que fluye leche y miel. Y en ese momento cayó sobre Cristiano una gran oscuridad y espanto, de tal manera que dice que no podía ver, todo se le oscureció, no podía ver lo que estaba delante. Perdió también en buena parte de sus sentidos. Todas las palabras que pronunciaba daba a entender que sentía horror y tenía temores de morir en aquel río y no entrar nunca por la puerta de la ciudad celestial. Y dice que le venían pensamientos molestosos de los pecados que había cometido, tanto antes como después de su peregrinaje, o sea, como impío y como cristiano. Y dice la historia que mucho trabajo le costaba por tanto Esperanza mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Algunas veces se le sumergía enteramente, después de lo cual salía casi medio muerto. Trataba pues Esperanza de consolarlo diciendo: hermano, veo la puerta y a los que allí están esperándonos para recibirnos. Pero la respuesta de Cristiano era: es a ti a quien esperan. Tú has sido siempre Esperanza desde que te he conocido. Ay, seguro que si yo le fuera acepto, ahora se levantaría para ayudarme. Pero mis pecados me han traído hasta este lazo y me han abandonado en él. Hermano mío, le respondió Esperanza, estas aflicciones y molestias por las cuales estás pasando en estas aguas no son en absoluto señal de que Dios te haya abandonado, sino que se te envían para probarte y ver si recuerdas lo que anteriormente has recibido de sus bondades y vives de Él en tus aflicciones. Estas expresiones lo dejaron muy meditabundo a Cristiano. Por eso Esperanza añadió: ten ánimo, hermano mío, que Jesucristo te sana. Y al oír esto, Cristiano volvió en sí y prorrumpió a gran voz: sí, ya la veo. Y oigo que me dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te negarán. Y comenzaron con estas palabras a animarse mutuamente. Y el enemigo ya nada podía contra ellos, de manera que los dejó como si estuviera encadenado hasta que hubieron pasado el río. La profundidad de este iba disminuyendo y pronto cruzaron ya terreno donde hacer pie. Y acabaron así de cruzarlo y entraron, hermanos, a la ciudad celestial. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos por la fe en este año y el otro año, pero que nos ayude a mantenernos este año por la fe en ese camino angosto y estrecho que lleva a la vida. Para que cuando pasemos por el río de la muerte, porque todos pasaremos, a menos que Cristo vuelva antes, para que cuando pasemos por el río de la muerte seamos fortalecidos hasta que crucemos ese río y podamos entrar en la ciudad celestial. Que esa sea la realidad de cada uno de los que están aquí en esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos has concedido predicar en un medio de debilidad. Úsala, Señor, como te pedíamos al principio, para salvación de los que no te conocen y para edificación de tu pueblo, Señor. Padre, si algo se ha dicho fuera de tu voluntad, de tu palabra, elimínalo, Señor. Pero todo lo que ha sido, Señor, conforme a tu palabra, aplícalo, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Gracias te damos por esta mañana. Gracias por esta amada iglesia. Te pedimos que tú la preserves, que tú la bendigas, que tú la hagas fortalecerse, que tú bendigas a su pastor, que tú bendigas a sus líderes, Señor, que tú traigas también a otras personas, otros pastores también. Padre, bendícenos, bendícelas a cada uno de ellos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.